El futuro es impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. 17 de mayo del año 2022. Encantados de recibirlos un martes más aquí en su programa La medicina nuclear y la imagen molecular. Y pues ya saben, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, Lupita. Pues muy contento de estar con todos ustedes. Les voy a contar un secreto. A mí, aunque no lo crean, me da un poco de nervio hablar en público, ¿no? Porque a veces no sé si lo que diga será algo que llame la atención, algo que interese o algo correcto. Y hagan de cuenta que cuando uno ya empieza a hablar, interaccionar con el público, pues como que se libera. Yo alguna vez les dije que pues ustedes eran como que mi adrenalina, ¿no? Porque justo cuando uno está a punto de empezar siente ese nervio, ¿no? Pero ya después cuando uno empieza a soltarse, uno empieza a disfrutar lo que hace. Y es por eso, Lupita, que nosotros ya llevamos 67 programas, 68. Porque en realidad tanto Lupita como yo disfrutamos mucho el hablar con ustedes, el decirles algo acerca de pues lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular y bueno, pues tratamos de adaptarlo a pues cuestiones afines, cuestiones relacionadas que llaman mucho la atención, ¿no? Y pues han sido días calurosos en la Ciudad de México, Lupita. Yo estoy en un lugar donde hay un aire acondicionado muy fuerte, a ver si no me hace daño los cambios de temperatura de un calor en la calle y luego llega uno y se mete al frío muy, muy fuerte. No, afortunadamente, pues he estado bien, afortunadamente no ha habido algún problema. Y pues estamos aquí con mucho gusto, ¿no? Para darle continuidad a los temas de salud de la mujer, que pues son muchos, son variados, pero aquí tenemos como que nosotros una especial afinidad a hablar de estos temas, pues porque son muy importantes, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente el día de hoy y pues vamos a Lupita y yo a tener una conversación, una charla que esperamos la encuentren ustedes muy interesante, muy amena, ya verán de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, doctor. Pues siempre es un gusto tenerlo, hablar con un experto y principalmente el tener esta cercanía con nuestra sociedad civil, que es fundamental y base para todos estos temas. Finalmente, el tener a la mano un especialista como usted y como muchos de los invitados que hemos tenido, hablar de manera muy, muy coloquial, pues eso nos permite doblemente esta cercanía. Y bueno, efectivamente llegamos al programa, esta emisión es la número 67 y bueno, encantados de recibirlos, son las 9 de la noche con 2 minutos y bueno, pues nuevamente, Romer, una gran cortesía, comprometido y muy corresponsable de la salud, pero no nada más de empleados, sino de todo México. Así es de que muchísimas gracias, Innotec, que bueno, es la misma empresa, pero siempre muy comprometidos con nosotros. Muchísimas gracias, Innotec. Y bueno, pues continuamos la barra de la medicina educativa, siempre presente cada noche a las 9 de la noche con ustedes. Y hoy vamos a hablar del tema imágenes moleculares del cáncer de mama. Nos comentaban hoy, es moda, es tendencia. Yo creo que la moda y la tendencia es que entremos en concientización todos y como se los decía, este programa, La medicina nuclear y la imagen molecular, llega a todos ustedes gracias a esta gran iniciativa del doctor Iván Díaz Meneses, médico especialista en medicina nuclear, que nos permite esta cercanía, esta vinculación, pero más allá de todo esto, yo creo que la academia no está peleada con la sociedad civil, sino al contrario, esta forma de hablar y de vincularnos nos ha permitido estar presentes semana tras semana, mes con mes, y bueno, felices, ya llevamos un año, 5 meses, no un mes. Y bueno, pues gracias a todos. Sí, hombre, ya estoy quitando los meses. Gracias a todos ustedes, seguimos al aire. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy, el doctor Díaz Meneses, desde luego, imágenes moleculares del cáncer de mama. Y bueno, ¿quién es nuestro experto titular?
Es un profesional de la medicina nuclear e imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y también el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, desde luego, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y desde luego ese brazo social muy importante, un rotario pero muy comprometido. Gracias, Innotec, por tu gran cortesía. Todas las redes sociales están a sus órdenes, estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, la medicina nuclear y la imagen molecular, y desde luego las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses. Así es de que síganos, estamos en el WhatsApp 5510-640164. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, estamos a sus órdenes. Y también, por favor, mándenos todas las dudas que hayan surgido alrededor de este tema, que ya tenemos algunas que vamos a ir transmitiendo gracias a nuestra querida productora en radio, allá en cabina, Celia González, y nuestra querida Belena Aspeitia en redes sociales. Y bueno, pues hoy, 17 de mayo del año 2022, y pues entramos un poquito en contexto. Las imágenes anatómicas han construido el fundamento de la detección del cáncer de mama desde la implementación de la mamografía en la década de los 70 y del ultrasonido en los 80. Antes de ello, el cáncer de mama solo se detectaba cuando era clínicamente evidente como una masa palpable. Desde ese entonces, la imagenología de mama abría una nueva frontera que permitía la detección de tumores mamarios al ser identificados en planos bidimensionales, lo que resultó una mejor sobrevida de las pacientes. Bueno, hoy en diversas ocasiones el doctor Díaz Meneses nos ha compartido pues todas las oportunidades que tenemos cuando hay una detección temprana. Y bueno, aquí algo bien importante que nos ha mencionado también el doctor, ese compromiso de la sociedad civil y de las pacientes por su salud, que es algo muy, pero muy importante. Así es de que, pues, gracias a todo Estados Unidos, Europa, África, que el doctor tiene muchos seguidores en África, ya saben que él es embajador de una organización importante por allá, y desde luego a todos los amigos mexicanos y no mexicanos que están en el exterior. Gracias, Latinoamérica, por seguirnos también. Y bueno, una gran cortesía de Innotec. Gracias por acompañarnos cada martes. Ahora sí han estado con nosotros y muy comprometidos con la salud de todos los mexicanos. Y bueno, felicidades al doctor, que es profesor también, el pasado 15 de mayo, que fue el del maestro. Sí, es cierto. Yo lo celebro a diario porque la verdad es que son parte fundamental de este México, y sin los maestros, bueno, pues no sabíamos prácticamente nada. El 18 de mayo, fíjense que encontré un dato importante, una acción por y para la salud de las mujeres, el Día Mundial de la Hipertensión, el pasado lunes 17, y el Día Mundial del 19 de mayo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Interesantes datos hemos encontrado. También el 20 de mayo, Internacional del Síndrome de Williams. Y bueno, pues algunas conmemoraciones importantes que ya les mencionamos. Y recuerden que esta emisión de radio y cualquier estudio que ustedes requieran, aquí podemos darles toda la información que requieran. El doctor los puede guiar, orientar a través de todos los estudios que ustedes requieran, y pueden comunicarse con nosotros al 5510-640164. Y bueno, pues el tema de hoy, imágenes moleculares del cáncer de mama. Y bueno, doctor, yo quisiera empezar por algo bien sencillo para muchas mujeres que le tenemos miedo, que de momento decimos son buenos, son malos, pero nadie mejor que los especialistas. ¿Qué son los estrógenos, doctor? Sí, Lupita, mira, hemos hablado que nuestro cuerpo, pues, es un sistema muy complejo y hay una interacción entre las diferentes comunicaciones que se dan a nivel celular, a nivel molecular.
Entonces, hay algunas partes del cuerpo, hay algunas células especializadas que se localizan en algunas partes del cuerpo que tienen la habilidad, tienen la capacidad de sintetizar ciertas moléculas, ciertas sustancias que pueden fungir como un mensaje, como un código o como unas instrucciones que se dan entre células y células, ¿no? Entonces, este tipo de moléculas tienen diferentes funciones, tienen diferentes características. Los estrógenos es un tipo de moléculas que se llaman hormonas, que son secretadas por glándulas que lo que hacen es vertir las moléculas que sintetizan al torrente sanguíneo y entonces la sangre se encarga de llevarlas a las diferentes partes del cuerpo porque tiene efectos en diferentes partes del cuerpo. Esa es la definición de una glándula endocrina. ¿Se acuerdan que hay una especialidad médica que se llama la endocrinología? Que tiene que ver con glándulas endócrinas, es decir, glándulas que lo que hacen es sintetizar hormonas, que son moléculas que cumplen factores o que cumplen funciones importantes en los diferentes procesos biológicos. Algunas hacen que las células crezcan más rápido, algunas hacen que algunas células se activen, algunas otras hacen que se liberen ciertas proteínas o ciertas moléculas en diferentes estados, etcétera. Hacen diferentes tipos de cosas, ¿no? Otras hormonas regulan el funcionamiento de otras glándulas que secretan otras hormonas, etcétera. Y unas de estas hormonas, pues, nos ayudan a desarrollar las características sexuales de las personas. Ajá. Algo que explica por qué una mujer tiene las funciones o la forma del cuerpo que tiene, dentro de muchas, pero una cuestión muy importante, el por qué una mujer tiene la capacidad de tener ciertas funciones en su cuerpo se explica por las hormonas sexuales femeninas. Y estas hormonas sexuales, pues porque son, tienen una predominancia en el cuerpo. Eso no quiere decir que se presenten solamente en hombres o solamente en mujeres, ¿no? Quiere decir que tienen un efecto predominante en diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, estamos hablando que las mujeres, estas hormonas que impulsan o que inician o que mantienen esta diferenciación hacia un cuerpo con funciones femeninas que se llaman los estrógenos, pues se producen en las mujeres. Y en los hombres lo que tenemos es la testosterona. Esto no quiere decir, como les decía, que las mujeres no tengan testosterona o que los hombres no tengan estrógenos, pero las diferentes características genéticas, las diferentes características funcionales hacen que las vías de síntesis de hormonas sean direccionadas hacia sintetizar más hormonas femeninas, en el caso de los estrógenos, o más hormonas masculinas, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, las hormonas, los estrógenos, es algo que ocurre y que se sintetiza adentro del cuerpo, a diferencia de, por ejemplo, las vitaminas o los elementos, los oligoelementos, como por ejemplo el hierro, el cobre, que hemos hablado mucho de ellos, el yodo, las vitaminas, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C. Esas sustancias no son sintetizadas adentro del cuerpo. Nosotros las ingerimos por medio de la alimentación. Y los estrógenos o derivados de estrógenos, bueno, hay algunas cuestiones que sí pueden derivar de la dieta. Hay unos famosos fitoestrógenos, que son estrógenos que vienen de la naturaleza, ocurren naturalmente en algunas plantas, y los estrógenos que se derivan dentro del mismo cuerpo. El sitio principal de producción de estrógenos en la mujer son los ovarios. Precisamente los ovarios tienen una cierta tipo de estirpe o población celular que las hacen proclives o las hacen hábiles para poder sintetizar este tipo de hormonas. Y otro tipo de hormonas son la progesterona. Estrógenos y progesterona juegan un rol muy importante
en los ciclos biológicos que tienen las mujeres. Y como ya lo han notado, pues a partir de cierta edad, es decir, en la pubertad, estos ciclos celulares, estos ciclos hormonales se activan y pues las mujeres empiezan a experimentar diferentes cambios, ¿no? Entre ellos, bueno, pues la aparición de las características sexuales femeninas, la acumulación de grasa en las caderas, la aparición del vello púbico, la aparición, el crecimiento de los pechos, el desarrollo de más o menos masa muscular, etcétera. Entonces, los estrógenos es parte de la vida de las mujeres, ¿no? De hecho, los estrógenos, de hecho, sin estrógenos, pues es un estado anormal, es un estado patológico, ¿no? Lo normal es que haya una concentración adecuada y correcta y suficiente de estas hormonas, porque pues finalmente cumplen una función y deben de estar ahí. Entonces, muchas veces cuando lo hablamos en un contexto de cáncer de mama, se piensa que los estrógenos es algo a lo que hay que temerle, como tú bien lo decías, ¿no? Porque muchas veces también está ahí en el ideario colectivo que, por ejemplo, el utilizar algún tipo de método anticonceptivo que tenga este tipo de compuestos hormonales, pues pudiese ser nocivo, ¿no? Lo cierto es que pues ha habido muchas investigaciones y los métodos hormonales que están en el mercado actualmente, pues todos están aprobados y se ha demostrado su seguridad, ¿no? Entonces eso es algo importante a tenerlo en cuenta, que son hormonas que se producen en nuestro cuerpo. Pero bueno, las hormonas no están así como que nada más de adorno, ¿no? Como ya dijimos, tienen ciertas funciones en diferentes partes del cuerpo y como lo han notado en las mujeres particularmente, los estrógenos tienen una función en el tejido mamario. Las mamas de las mujeres son muy diversas. Hay mujeres que tienen mamas con mucho tejido fibroglandular mamario y hay mujeres que tienen mamas que tienen tejido fibroso, que tienen poca glándula, o mujeres que tienen mucha grasa y muy poquita tejido fibroglandular. Tejido fibroglandular, para que me entiendan, es como el tejido que constituye una mama funcional. Una mama funcional es esa mama que pues está capacitada para producir pues leche, ¿no? Cuando una mujer se embaraza. Finalmente, dentro de los factores de riesgo que se hablan del cáncer de mama, pues siempre hablan eso, ¿no? A ver, ¿usted lactó o no lactó? ¿Usted cuándo se embarazó? ¿Usted dio pecho o no dio pecho? Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues obedecen a los ciclos hormonales. Entonces estábamos diciendo que los estrógenos pues tienen la capacidad de modular o la capacidad de tener una influencia sobre el tejido mamario en estados de salud y en estados de enfermedad. Los estrógenos tienen una función proliferativa, es decir, hacen que las células crezcan, que las células duren más, que tengan cierta supervivencia. Ajá, es como un switch de encendido que hace que las células se robustezcan, por decirlo así, o estén en una etapa de proliferación, en una etapa de crecimiento. Entonces, eso mismo sucede, por ejemplo, en los ciclos menstruales. En los ciclos menstruales, la mujer, por la influencia de los estrógenos, hace que esas células o ese recubrimiento celular que está en el útero de las mujeres, pues crezca. Ajá, crezca, está preparando en la cavidad uterina en caso de que vaya a haber una fecundación, en caso de que si llega un óvulo fecundado, pues tenga un ambiente propicio para que crezca, para que se desarrolle. Entonces los estrógenos lo que hacen es eso, favorecen el crecimiento celular. Por otro lado, la progesterona pues tiene un efecto también que favorece ciertos procesos importantes en el cuerpo de las mujeres, ¿no? La ovulación, por ejemplo, o el descamamiento de la capa de endometrio que creció por efecto de los estrógenos, etcétera. Y bueno, pues también tiene una función moduladora en los tejidos mamarios. Entonces es importante entender estas dos hormonas, la progesterona
y los estrógenos, ¿no? Que nuevamente son hormonas, son moléculas y finalmente es algo que a últimas fechas se ha estado empezando a utilizar en la imagen molecular el poder marcar derivados de los estrógenos, en este caso el estradiol, que es un tipo de estrógeno, para que nos permita ver pues la distribución, la biología de esta hormona importante en los ciclos femeninos y del cuerpo, Lupita. Otra cuestión interesante de los estrógenos, por ejemplo, para que, como decías, ¿no? Que a veces espantan, los estrógenos en ciertas circunstancias o en ciertas características tienen un efecto protector. Lo que se ha estudiado bastante bien es que, o que se sabe con razonable certeza, es que, por ejemplo, las mujeres, mientras tienen una producción de estrógenos, están como que protegidas, por decirlo de alguna manera, contra eventos en el corazón, eventos cardiovasculares, porque los estrógenos tienen un efecto protector a diferencia de los hombres. Por eso cuando uno ve por ciertas edades, ¿a qué le da más un ataque cardíaco o una enfermedad de las arterias del corazón? ¿A los hombres o a las mujeres? Pues hasta antes de que las mujeres lleguen a su edad en donde ya no producen estrógenos, es claro que los hombres se afectan más. Y una de las explicaciones es que los estrógenos tienen un efecto protector. Cuando las mujeres dejan de menstruar y ya dejan de producir estrógenos, porque pues finalmente las células ováricas se llegan a agotar y ya no hay como que la capacidad necesaria o suficiente para cumplir con estos requerimientos, pues los estrógenos caen y entonces aparece lo que pues ya conocen o saben que se llama la menopausia. La menopausia pues se define como una deficiencia en la capacidad de mantener niveles niveles de estas hormonas en niveles normales. Entonces los estrógenos son importantes, incluso muchas de ustedes seguramente han oído la necesidad de una suplementación de terapia hormonal y eso incluye estrógenos. Entonces, Lupita, pues hay que entender que los estrógenos son hormonas que sí, son útiles, tienen una función, que bueno, no hay que creer que son malas y bueno, pues desafortunadamente tienen que ver en algunas situaciones anormales totalmente con la coexistencia con tumores que se originan en la mama. De hecho, saber el estatus de los receptores de estrógenos y progesterona en un tumor mamario es muy, muy importante. Así es, doctor. Y bueno, pues hay algunas preguntas que vamos a ir poniendo en breve, porque fíjese que hay algo bien curioso alrededor de todas las damas. Casi el principal mito o miedo son los estrógenos, los reemplazos hormonales, pero bueno, ya nos irá usted platicando. Y bueno, los factores de crecimiento es justo lo que usted nos explicaba hace un momento, doctor. Sí, mira, los estrógenos tienen una función en el crecimiento y el mantenimiento celular, ¿no? Pero un factor de crecimiento no necesariamente es una hormona. Okay. Hace ratito yo te comenté que hay muchos medios en los que las células se comunican entre sí. Una de esas, bueno, pues es las hormonas, ¿no? Que dan indicaciones. Y hay otras formas en donde en donde las células tienen medios de comunicarse. Como te dije, como me gusta poner este ejemplo, las células no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen tacto, no sienten, pero se comunican. Encuentran la manera de transmitirse mensajes de una a otra célula. Entonces, todo lo que tiene que ver con el control y el mantenimiento de una renovación celular es algo muy importante. Ustedes se imaginarán que, bueno, cuando uno lo vemos desde el punto de vista de un tumor del cáncer, pues uno no quiere que haya una renovación o un crecimiento o una multiplicación de células, pues por obvias razones, ¿no? O sea, si son células que están creciendo de una manera descontrolada, pues obviamente que eso no es deseable. Pero
Esto es un proceso que naturalmente debe de suceder, porque finalmente cuando uno se corta, por decirlo así, con un cuchillo, pues esas células tienen que reponerse, ¿no? O cuando uno se quema la piel porque se asoló mucho y se empieza a pelar, pues eso se tiene que reponer. Las células que tenemos en nuestra sangre, por ejemplo, las que nos protegen contra las infecciones o las que nos protegen contra los sangrados o las que nos ayudan a transportar oxígenos y nutrientes en nuestro cuerpo, se tienen que reponer. Porque no es de que nacemos y ya jamás nos reponemos, ¿no? Y lo mismo sucede con los tejidos y con las células de los huesos, de los músculos, del hígado, del recubrimiento que tenemos nosotros en el tracto digestivo. O sea, todo el tiempo, Lupita, están muriendo muchas células, pero al mismo tiempo se están creando muchas células. Entonces, y eso pues es un proceso controlado. Y quien controla estos procesos, quien dé estas indicaciones de qué tanto debe de crecer o qué tanto no debe de crecer, son precisamente estos factores de crecimiento. Y fíjate que en este sentido también se pudiese pensar como tenerlos un poco de miedo o quizá en una connotación un tanto de mala fama o de una mala estimación, por el hecho de que pues oímos, ¿no? Que es que estas moléculas, estos factores de crecimiento hacen que los tumores crezcan más rápido y todo eso. Y eso sucede cuando estos factores de crecimiento no están regulados de una manera adecuada o cuando hay una alteración en los receptores que reconocen estos factores de crecimiento y que hacen que las células entren en procesos proliferativos descontrolados. Y como te decía, todo el tiempo, Lupita, las células nacen, crecen y mueren. A diferencia, bueno, las neuronas, bueno, también lo hacen, pero duran un poquito más. Y eso también pasa, por ejemplo, con las células de los ovarios. Por eso cuando llega la menopausia, pues como las neuronas, como las células de los ovarios nacen, crecen y mueren y no hay un recambio celular, eso hace que pues cada vez la reserva vaya siendo menor. Y en las neuronas también, en las neuronas no hay un recambio celular, o al menos no es tan importante. Entonces, cuando nosotros vemos la influencia que pueden tener los diferentes factores de crecimiento o los diferentes señales moleculares que se dan entre las células, pues vemos cómo pueden tener diferentes funciones. Podemos pasar de unas células que se recambian y crecen rápidamente, como las células del epitelio del tracto digestivo, de los intestinos, del estómago, del colon, y otras células que casi no se reproducen, ¿no? Eso en condiciones normales. Entonces, cuando hay una alteración en cuanto a la expresión de receptores, porque los factores de crecimiento, estas moléculas no actúan solos, o sea, no actúan en la nada. Hay células, hay órganos que liberan estos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, para que puedan actuar, tienen que unirse a las células en las cuales van a influir. Entonces, estos factores de crecimiento, a diferencia de las hormonas, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona, estos factores de crecimiento tienen receptores, es decir, algo que en la membrana o en la superficie externa de la célula a donde se quiere influir reconozca este factor de crecimiento, lo fije y haga que mediante una cascada de señalización, mediante varios procesos moleculares, se traduzca el mensaje que viene en el factor de crecimiento y a las células se le dé pues las diferentes indicaciones. Ahora, factores de crecimiento hay muchísimos, o sea, no hay nada más uno. Y, por ejemplo, en el cáncer de mama hay uno que es de especial interés, que es el factor de crecimiento epidermoide humano. Entonces, este factor de crecimiento es el famoso HER2. Y hay otros factores de crecimiento que tienen que ver en otro tipo de tumores, pero en específico en la mama, el que se ha encontrado que está sobreexpresado quiere decir que está manifestado de una manera exagerada, es el HER2. Entonces es un factor de crecimiento dentro de otros tipos de factores de crecimiento, pero en la mama
este factor de crecimiento es importante porque se ha notado que hay un rol muy específico de este tipo de factores de crecimiento para, como les dije, la proliferación, es decir, que las células se dividan, para que las células sobrevivan, es decir, la supervivencia, es decir, una célula, pues tiene cierta programación para que dure cierto tiempo y después de eso viene una muerte celular programada que se llama apoptosis, que es de una muerte celular programada, que es un proceso que se da para la renovación celular, porque las células pues también envejecen, ¿no? O se dañan y dejan de funcionar. Entonces aquí el problema es que estos procesos de el HER2-Neu junto con procesos que evitan que las células defectuosas o las células envejecidas o las células que han mutado mueran, hacen que esto perpetúe la persistencia de células anormales que pueden llegar a formar tumores, que pueden llegar a formar tumores malignos. Y en mama, bueno, se ha notado que este factor tiene una preponderancia. Entonces, este es una molécula o una sustancia, por ponerlo de una manera, que todas las pacientes que tienen cáncer de mama, que desafortunadamente tienen cáncer de mama y a las cuales les deseamos lo mejor, tienen que saber. O sea, tienen que saber si el tumor que desafortunadamente les diagnosticaron expresa receptores de progesterona, receptores de estrógenos y receptores para HER2, que ya explicamos que es el factor de crecimiento epidermoide humano tipo 2. Entonces, esas son las cosas que tienen que hacerlo. En la práctica oncológica actual, Lupita, si una mujer desconoce la tipificación molecular de su tumor, está teniendo un diagnóstico incompleto. Y esto es muy importante porque finalmente el tipo de tratamiento, los momentos en donde se utiliza quimioterapia, cirugía, radioterapia, inmunoterapia, están más o menos razonablemente bien definidos en una relación de beneficio en función de conocer la tipificación molecular de estos receptores. Entonces, es importante que las mujeres conozcan estas palabritas, ¿no? Son 3. Dentro de otras, obviamente que hay muchas más cosas que como paciente uno puede acercarse y conocer de una manera suficiente como para que le interese al cuidado de su salud. Y esto que les acabo de comentar es algo muy importante que toda paciente debe de conocer. Su tumor, qué tipo de receptores expresa, porque eso define el tratamiento, eso define el pronóstico. El HER2-Neu o los receptores HER2-Neu o el estatus HER2-Neu positivo o negativo es algo muy importante. Y en realidad, pues, los estatus de los receptores, pues, es dicotómico, es decir, ¿lo tiene o no lo tiene? Ajá. O sea, ¿tiene receptores positivos o no los tiene? Si no los expresa, pues es que no los tiene, los de estrógenos, los de progesterona lo mismo. Y en HER2 sucede lo mismo. O sea, ¿tienen los receptores o no tienen los receptores? Entonces ahí tú puedes hacer una combinación de si el tumor expresa o no cierto rasgo biológico, cierto rasgo molecular, que se hace al momento en el que a las mujeres se les hace la biopsia. Entonces, una biopsia, pues normalmente pues tiene que ver la parte morfológica, por decirlo así, la parte estructural, en donde dicen, bueno, pues sí es un tumor de mama que viene de cierta parte de la mama, pero se le tiene que hacer la tipificación molecular para definir el tipo de tratamiento y el pronóstico también, porque finalmente hay tumores que tienen que son más difíciles de tratar, que son más resistentes, que son más canijos, que crecen más rápido, que invaden más rápido. Y hay tumores que se portan de una manera no tan agresiva. Entonces, el HER2 se expresa en tumores que suelen ser de crecimiento rápido y que suelen invadir rápidamente. Y eso es importante, Lupita, incluso en tumores pequeñitos. Porque si expresan el HER2,
esos tumores, aunque sean pequeñitos, son más hábiles que los tumores que no expresan HER2 para metastatizar. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes, ¿no? Los receptores de estrógenos también o de progesterona son importantes porque eso implica si un paciente va a ser beneficiado mediante un tratamiento hormonal, porque pues lo que se hace es un bloqueo de estrógenos, porque como lo mencionábamos, los estrógenos tienen una función importante en los ciclos celulares, ¿no? Y hay ciertos cánceres de mama que son hormonosensibles, que son hormonos dependientes, en donde los estrógenos, como dijimos, los estrógenos hacen que crezcan las células, ¿no? Entonces, en uno que tiene receptores de estrógenos, el tener estrógenos activos, pues puede hacer que estos tumores pues crezcan, ¿no? Pero a diferencia de con el HER2-Neu, estos tumores pueden crecer, no son tan agresivos como los HER2-Neu y su capacidad invasiva pues es menos hábil, por decirlo así. Entonces, el tener receptores de estrógenos, pues en cierta medida pudiese ser una pauta o una indicación no tan tremenda, no tan complicada como el tener el HER2 positivo, ¿no? Y hay otro tipo de tumores que son los famosos triples negativos, que pues sí son tremendos, ¿no? O sea, son tumores bien agresivos, que están muy desdiferenciados. El hecho de que un tumor exprese receptores hormonales te indica en cierta medida un grado de diferenciación, porque acuérdense que yo les comentaba que todos los tumores derivan de un estirpe, de un linaje celular. Y estos tumores, pues obviamente que en cuanto más se parecen a su célula de origen, es un tumor que suele ser menos agresivo, es un tumor que suele ser más tranquilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en tanto, menos se parece a su célula que le dio origen, en este caso una célula de mama, y las células de la mama pues expresan receptores de estrógenos. En tanto menos receptores de estrógenos se expresen, pues quiere decir que estos tumores se han desdiferenciado. La cuestión de la desdiferenciación es importante porque te habla de una agresividad tumoral, te habla de un tumor que ya tiene mutaciones acumuladas, de un tumor que es muy aberrante, de un tumor que genera muchas moléculas que le ayudan a crecer y a mandar siembras a otros lados como son las metástasis. Por eso es importante conocer este tipo de situaciones moleculares. Y finalmente, algo interesante y algo importante es que antes de que hubiera el desarrollo de medicamentos que bloquearan los efectos de este factor de crecimiento HER2-Neu, el pronóstico de las mujeres con un tumor triple negativo, es decir, que no expresa receptores ni de progesterona, ni de estrógenos, ni de HER2, con los tumores que expresaban el HER2, pues era similar, porque el HER2 lo que hace es mantener prendido el switch de crecimiento y de supervivencia, y eso cuando estamos hablando de tumores, pues no es para nada bueno. Entonces, pues eso es algo que hay que tenerlo en consideración, ¿no? A pesar de que el estrógeno tiene una función similar en el hecho de que pues también es como un switch que favorece que la célula prolifere, aquí la diferencia es de grado, o sea, el factor de crecimiento epidermoide tiene una mayor fuerza, una mayor potencia para favorecer estos procesos, de tal manera que pues es mucho más fuerte en la señal, el estímulo que tú puedes tener para una proliferación celular que viene hacia un tumor de mama, que viene de una influencia del factor de crecimiento HER2 a un factor de influencia de estrógenos. Entonces, estas cuestiones, te digo, son muy importantes y es como que algo que las mujeres que tienen este tumor siempre tienen que saberlo, Lupita. Así es, doctor. Y fíjese que una de las grandes preguntas es, ¿cómo saber qué tipo de tumor de mama tengo, qué tipo de receptores
Y pues finalmente nada más nos dicen como pacientes, tienes cáncer de mama y te sometes a esto. Sería importante aquí acercarnos con nuestro médico tratante y entonces solicitarle esta explicación. Pero bueno, y en otra de las preguntas dice que tiene usted que platicarnos más del HER2 porque es muy, muy interesante. Pero antes de seguir, doctor, platique qué noticia nos trae esta semana. Ay, pues fíjate que me dio mucho gusto hablar con los colegas bolivianos. Fue una reunión que pues, similar a las pláticas que tenemos aquí con todo el público. Pero fíjate que ellos están también muy interesados en conocer de estos temas. Fue un evento en donde pues se está tratando de impulsar el conocimiento de pues lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular. Yo tuve la oportunidad de hablar de un tema de cáncer de próstata. Y fíjate, algo muy bonito que a mí me da mucha emoción, me da mucho gusto, es que podamos nosotros tener la capacidad, Lupita, de una transferencia de conocimiento, una transferencia de ayudar a compartir experiencia, a compartir conocimiento, pues para la implementación clínica de estos métodos de medicina nuclear e imagen molecular en otros países, ¿no? Entonces, como ya lo hemos comentado otras veces, a mí me da mucho gusto el poder decir que hemos ayudado a colegas en África, como lo decías hace ratito, ¿no? En África nos escuchan, pues porque finalmente hemos tenido un acercamiento y colegas de Sudamérica, ¿no? Y que ahora, pues, nos hayan invitado a platicar, pues es algo muy bonito porque pues nos ayuda a tender lazos de comunicación, lazos de cooperación, que bueno, ya lo hemos mencionado en el programa, ¿no? Nosotros como doctor Iván Díaz, nosotros como este proyecto de divulgación de la medicina nuclear, que es este programa que hacemos con mucho gusto de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues siempre estamos abiertos, ¿no? A invitaciones, a propuestas. Y como tú lo decías, ¿no? Cuando nos inviten a platicar, pues bueno, nosotros con mucho gusto, pues nos encanta divulgar, ¿no? Otra noticia, pues es que pues ya se acerca el Congreso de los epileptólogos mexicanos. Es increíble. En las especialidades médicas hay diferentes tipos, ¿no? Pero ¿sabían ustedes, el dato curioso, ¿sabían ustedes que hay un experto médico que se dedica solamente a epilepsia? Son los epileptólogos, ¿no? Entonces, se va a hacer la reunión de los epileptólogos mexicanos, Camelice se llama por su abreviatura, en agosto en la ciudad de Guadalajara, y bueno, yo voy a participar con mucho gusto con una plática acerca de ciertos tipos muy especiales que el otro día Lupita tenía la duda, ¿no? De lo que significaba la palabra ictal. Ictal lo podemos nosotros decir como algo que sucede en un periodo de tiempo muy corto. Eso quiere decir ictal, un ictus. Es una palabra que deriva, no estoy seguro si del griego o del latín, pero por ejemplo una frase in ictus oculus quiere decir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, fíjense que esto también como dato curioso es algo muy bonito, ¿no? Porque te permite pues, conocer estas cosas. Un estudio ictal es un estudio en el que nosotros, mediante una logística, una cooperación muy bien y muy bien establecida, podemos nosotros captar el momento en el que se está gestando una crisis convulsiva dentro del cerebro de la persona. Y eso es muy importante. Y yo ahorita lo dije muy fácilmente. Y pues sí, decirlo es muy fácil, pero hacerlo cuesta mucho trabajo. Entonces, a mí me da mucho que me hayan invitado a este tema porque finalmente el objetivo es caminar hacia una implementación clínica de estudios cerebrales de medicina nuclear ictales, obviamente para el beneficio de las personas, ¿no? Porque finalmente esto, cuando nosotros como comunidad médica mexicana implementamos servicios médicos para el servicio o para el beneficio de la comunidad, pues es algo que nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo. El talento médico es enorme. De verdad, no hay que soslayar, como dice Lupita, nuestros médicos mexicanos, porque los médicos mexicanos somos talentosos, somos ingeniosos, somos muy ganas,
Y finalmente, pues sí, también estamos en pos de cuidar la salud de las personas. Y por supuesto que debería haber más médicos, claro que sí, pero es algo que se debe de tratar poco y trabajar poco a poco, pues para ir mejorando la situación sanitaria en nuestro país. Y bueno, desde la trinchera que nosotros, que es una trinchera, pues ahora sí que pues sofisticada, una trinchera complicada, pues sí lo hacemos con gusto, Lupita. Así es, doctor. Y pues yo quiero aprovechar ahorita que hay felicitaciones para nuestros médicos mexicanos. Simplemente la comunidad de las mujeres con cáncer de mama que hemos tenido reuniones hace muy tiempo, pues nuestro mayor agradecimiento a nuestros médicos mexicanos. Yo creo que a todos los institutos de salud pública, usted que está en un gran instituto de una especialidad increíble, pero así como todos nuestros médicos mexicanos, nuestro mayor agradecimiento y desde luego respeto. Yo no quería pasar esta oportunidad y pueden salir cualquier cantidad de comida, toda esa gran labor que hacen, porque con cosas tan sencillas hacen milagros en los quirófanos, en los pasillos. Y bueno, pues nuestro mayor reto para todos ustedes, doctor. Y pues continuamos, que la fiesta sigue y conocimiento luego. Y como lo dije, felicidades, fue el Día del Maestro y felicidades para nuestro experto titular, pero yo creo que más allá de una felicitación, yo creo que esto es un reconocimiento porque para el doctor Díaz Meneses la formación de recursos humanos de alto nivel es una prioridad. Muchas gracias, doctor. Y continuamos, ¿los cánceres de mama se pueden clasificar en base a los rasgos moleculares? Sí, es lo que estábamos... es una historia, es una crónica o es un camino que nos ha mostrado que el conocimiento, la investigación vuelta en práctica clínica, pues nos permite combatir flagelos y amenazas importantes en la humanidad. De hecho, el cáncer de mama pudiese en cierto sentido ser paradigmático para otro tipo de tumores. El cáncer de mama es un tumor bien estudiado. ¿Por qué? Pues porque es frecuente, porque se puede detectar de una manera temprana, porque muchas mujeres lo padecieron, lo padecen, y finalmente es un tumor que se conoce bastante bien. Y esto es importante porque, bueno, ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca del cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario es como la contraparte no tan optimista como el cáncer de mama. Si ustedes se dan cuenta, en cáncer de mama nosotros hablamos de detecciones tempranas, en cáncer de ovario no. En cáncer de mama tenemos screening, es decir, un método que te permite detectar tumores muy pequeñitos que a lo mejor ni siquiera dan molestias. En ovario no. En cáncer de mama nosotros tenemos un conocimiento muy amplio acerca de la biología y los rasgos moleculares del tumor. En ovario no. Entonces, el conocer mejor un tumor te permite diseñar estrategias más específicas, más tempranas, que en teoría deben de ser más eficientes para tratar este tipo de tumores. Entonces, en mama nos hace un ejemplo paradigmático de que pues los tumores todavía hay mucho que saberles, todavía hay mucho que estudiarles, que ya estamos entrando en una época de una oncología personalizada, en una oncología de precisión, en donde pues como decía hace rato Lupita, ¿no? O sea, no es nada más de que yo tenga un cáncer de mama, o que nada más tenga un cáncer de ovario, aunque a veces, por ejemplo, en ciertos tipos de tumores, pues sí sucede así todavía. Es que tiene un tumor neuroendocrino, y dices, bueno, sí, pero ¿qué más podemos saber? Pues hasta ahorita, pues solamente eso, ¿no? O es que tiene un tumor cerebral, etcétera. Pero mama es como que de los tumores más estudiados, de los que se tiene pues ya bastante bien caracterizado este tipo de los rasgos moleculares y biológicos. Entonces, los cánceres de mama pues se pueden diferenciar por su tipo histológico, ya sea que se originen de los ductos o que se originen de los lobulillos. Y pueden ser in situ o pueden ser pasivos dependiendo de si hay una membrana que los contiene, que se llama una membrana basal,
Si esa membrana está rota, pues ya es un tumor que se considera invasivo porque pues ya tiene vía directa hacia el flujo linfático o hacia el flujo sanguíneo, y eso bueno, es un problema, ¿no? Potencialmente pues ya puede extenderse, ¿no? Y cuando esa membrana que lo contiene no se ha roto, pues es un tumor in situ. Entonces, otra manera de clasificarlos, pues es, como les decía, la clasificación molecular. ¿Esto cómo se hace? Pues normalmente cuando se toma la biopsia o la cirugía, se manda el estudio a patología, se manda a análisis. Y entonces nos dicen los patólogos en la clasificación histológica, bueno, pues si esto es de los lóbulos, si es de los conductos, si está invadiendo, si no está invadiendo, algunos otros índices que les hacen con respecto a la apariencia celular del tumor, etcétera. Pero siempre en la práctica oncológica actual siempre se debe de procurar tener una caracterización molecular, ya les dije. Saber si el tumor expresa receptores de estrógenos, si expresa receptores de progesterona y si expresa receptores de HER2. Esto actualmente pues es algo que es factible, o sea, no es algo que uno diga es que eso no sea en México, es que eso no hay aquí, yo no puedo obtener esta información porque es información muy compleja y quizá muy cara. Entonces es un procedimiento que más o menos se hace con relativa frecuencia, o sea, finalmente pues ya como que la tendencia es esa, ¿no? Que después de que se hace la biopsia o se quita la pieza quirúrgica, se manda el material a patología, el patólogo lo analiza y hay algo que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica lo que nos hace es, mediante unas tinciones especiales, identificar este tipo de receptores, porque estos tipos de receptores, bueno, no se ven así a simple vista con el microscopio las características, ¿no? Porque imagínense, una cosa es ver una célula, que pues ya tiene su complicación, y otra cosa es ver una cosa que es mucho más pequeña que la célula. Entonces no es como que una técnica convencional así de análisis con microscopios. Se requieren técnicas especiales, como les decía, la inmunohistoquímica, que nos permitan visualizar. En ese sentido, fíjate que parece a la medicina nuclear, la imagen molecular, la diferencia es que esto está hecho en un tejido y esto está hecho en un tejido inerte. Okay. Y la diferencia es que la medicina nuclear y la imagen molecular puede ver receptores de estrógeno y puede ver receptores de HER2 y también de progesterona en un paciente que está vivo. Y no solamente eso, ve en el patólogo esa pequeña pieza que sacaron en la biopsia o la parte de la mama. Es por eso que para que entendamos las dimensiones y la importancia de ir refinando cada vez más la atención de las personas, ¿no? Porque finalmente es importante conocer pues si el tumor se extendió o no, y si ese tumor que se ha extendido no ha mutado de una manera que pierda receptores de progesterona o pierda los receptores de HER2. Es importante que pierdan los receptores hormonales, que los de HER2. Es importante porque lo que tú utilizas como una terapia para el tumor primario puede o no servir para el tumor metastásico. Es decir, el tumor que está en los ganglios linfáticos, o el tumor que está en el hueso, o el tumor que está en el pulmón, etc. Entonces, el patólogo no tiene acceso a ese tipo de evaluar esos tejidos. Entonces, la manera de evaluarlo, adivinen con qué es, con medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, este tipo de análisis son importantes, y les decía para que entendamos más o menos, si ya se está haciendo una evaluación de rutina sobre la pieza, el sitio primario del tumor, pues también suena razonable y deseable que se haga este tipo de evaluaciones de receptores sobre los tejidos tumorales que no están en sitio local. Porque nuevamente el otro día estábamos diciendo, Lupita, a ver, no todas las mujeres pueden optar a una detección temprana y un tratamiento curativo quirúrgico. Hay mujeres que desafortunadamente ya no pueden optar a eso, pero cuando tú entiendes estas cosas, entiendes que es posible en potencia ofrecerles mejores pronósticos a las pacientes, ¿no? Aunque ya hayan tenido un problema de metástasis.
Y esto pues es bastante importante en el sentido de, como te decía, si vamos a hacer una medicina de precisión o una medicina molecular, pues es importante conocer el estatus molecular de las lesiones a nivel de la mama, como también a nivel metastásico. Y eso es lo que pues, podemos conceptualizar o mencionar como imagen molecular de mama. Nosotros, actualmente en México hay disponibilidad de imagen de receptores de estrógenos, como les decía. O sea, nosotros podemos conocer el estatus de los receptores estrogénicos en tejido que sabemos que ha metastatizado. Y eso, bueno, nos permite predecir si esos tumores y esas metástasis van a responder a la terapia hormonal, la terapia que va dirigida a los estrógenos y las combinaciones de quimioterapia o radioterapia que se les dan. Ajá. A veces el tumor suele ser resistente, suele ser elusivo, precisamente porque suele o puede llegar a pasar que a un tumor se le esté dando terapia hormonal cuando ya dejó de exhibir estos receptores. Acuérdense que los tumores pueden mutar. Y el fenómeno de resistencia a ciertos tratamientos, pues es algo que trasciende a la mama. Eso sucede en el ovario cuando hay resistencia a los compuestos platinados. Sucede en la próstata cuando hay resistencia al bloqueo hormonal y entonces el tumor empieza a crecer a pesar de que el bloqueo esté normal, y también sucede en la mama, o sea, puede suceder en la mama. Entonces, detectar esos rasgos de manera temprana es algo deseable, porque pues te permite a ti hacer esas modificaciones o esos ajustes al tratamiento que te permitan pues ir dando los esquemas de tratamiento de inmunoterapia o de quimioterapia o de radioterapia de manera personalizada, ¿no? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de medicina personalizada. Y pues ya tenemos la capacidad de ver este tipo de receptores. También no de uso clínico, pero ya también se tiene la capacidad mediante estudios de medicina nuclear e imagen molecular conocer el estado de los receptores de progesterona y por supuesto también el estado del receptor del HER2-Neu. Eso es importante. Entonces, nosotros nos estamos dirigiendo, Lupita, en el futuro hacia una tipificación molecular que ya no solamente se va a quedar en la pieza del tumor primario que se sacó del cuerpo de la mujer, sino que ya lo vamos a poder hacer dentro del cuerpo de la mujer de una manera más completa. Y eso, bueno, pues por supuesto que es algo importante, es algo deseable, es algo que va a dar beneficio a las personas. Por lo pronto, pues ya en México pues hay disponibilidad de imagen de receptores de estrógenos, es algo que, bueno, pues se puede hacer en México, en el país, sin mayor problema. Nosotros pues vamos a tener que esperar un poquito, vamos a tener que esforzarnos mucho para que pues se pueda volver una realidad el que tengamos disponibles esta imagen molecular, los otros tipos de receptores, pero eso es algo importante. Así es, doctor. Pues prácticamente siempre es un gozo, un deleite escucharlo, pero se nos va una hora rapidísimo y bueno, pues estamos en las mejores manos, tenemos la oportunidad, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología. Creo que las mujeres con diagnósticos de cáncer de mama debemos involucrarnos un poquito más y desde luego tenemos la oportunidad de estos estudios. Hagámoslo. Y algo que nos preguntan, doctor, ya no hubo tiempo de poner la pregunta, la histoquímica es, ¿se pueden hacer estos estudios en cualquier laboratorio? Pues tiene que ser un laboratorio que esté bien montado. Generalmente los laboratorios grandes pueden hacer estos estudios de inmunohistoquímica. Los laboratorios de patología grandes hacen estos estudios de inmunohistoquímica. No voy a decir marcas, pero pues conocemos marcas que pues tienen una presencia, que son grandes. Entonces, esos estudios se pueden hacer. De verdad que son estudios que yo creo que si se ponen a buscar la información, pues la van a encontrar, ¿no? O sea, sí se hace inmunohistoquímica. Sí hay lugares en donde se hacen estudios de inmunohistoquímica en ciudades grandes en México. O sea, eso es algo que se puede hacer.
Pues como siempre les hemos dicho, comuníquense con nosotros, el doctor les puede dar una guía completa, no necesariamente si están en Ciudad de México, en el resto del país, él les dará la guía correcta para saber a dónde y con quién pueden acudir al 5516-40164. Y doctor, pues nos despedimos, fue un gran programa, hay muchas preguntas alrededor de los triples negativos que son tumores muy, muy agresivos. Hoy está avanzando demasiado la medicina, pero también con ello que de momento la detección temprana se resiste un poco pese al tamizaje, que yo creo que son de los grandes beneficios que tiene el cáncer de mama, porque creo que es la única que cuenta con un tamizaje casi al 100%, doctor. Sí, Lupita, pues todavía se tienen que hacer muchos esfuerzos pues para mejorar, siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? Con respecto al tamizaje. Y cuando uno compara las políticas sanitarias y los resultados que se tienen entre diferentes países, pues hay países que lo hacen muy bien y hay países que lo hacen muy mal. México, pues digamos que está en una zona intermedia, ¿no? O sea, podría hacer mejor las cosas. Pero lo que es cierto es que el gran esfuerzo de nuestros médicos mexicanos es de 10. Así es de que, doctor... Pero fíjate que eso también depende mucho de qué tanto la población colabore y haga conciencia de que se tiene que revisar. O sea, no es nada más de la parte médica, sino la población, las mujeres tienen que aportar su voluntad. Claro, y para ello pues hay que acudir. Así es de que, doctor, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto todos estos éxitos que han sumado y bueno, pues desde luego, gracias por esta información que siempre en la parte académica, pero también en la parte del acercamiento con la sociedad civil es muy valioso. Pues nos vamos, doctor, nos despedimos. Pues muchas gracias por habernos escuchado, como siempre, pues un gusto enorme platicar con todos ustedes, esperamos que lo hayan encontrado interesante y de su agrado y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias a nuestros amables patrocinadores por permitirnos llegar a ustedes el día de hoy. Así es, gracias por tu gran cortesía, Innotec, siempre con la vanguardia y la tecnología por delante. Muchísimas gracias por ese compromiso por la salud de todos los mexicanos y hoy de nuestras mujeres. Muy buenas noches, hasta la próxima, soy Guadalupe Mayorga. Hasta pronto. Chao. Repasamos la tecnología, ya es al día. Este fue su programa, La Medicina Nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.